¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra semana más a Vigo a Debate. En Localia Vigo, el pasado viernes, el descarrilamiento de un tren conmocionaba absolutamente a un municipio como es Soporriño, pero también al resto del área metropolitana y por extensión también a todo el país. Un descarrilamiento del que poco a poco vamos conociendo más datos. Las últimas investigaciones, los últimos datos extraídos de la caja negra muestran que el maquinista, el tren, iba a 118 km por hora en un tramo en el que, por unas obras que se estaban efectuando, pues la velocidad máxima era de 30. Se le apercibió hasta en 2 ocasiones, se les envió un mensaje diciendo que iban demasiado rápido, que tenían que bajar la velocidad. Sin embargo, por alguna razón no redujeron la velocidad en ese tramo. Muchos asuntos, muchas incógnitas y muchos temas encima de la mesa también que se derivan de este suceso, que, como decimos, se ha cobrado la vida de 4 personas, 4 víctimas mortales y cerca de 50 heridos que tuvieron que ser trasladados hasta los centros hospitalarios del área de Vigo. Vamos a recordar lo que ocurría el pasado viernes. Es la imagen de la tragedia, el denominado tren Celta descarrilado a escasos metros de la estación de Oporriño. El fatal accidente ocurrió a eso de las 9:20 de la mañana, al poco tiempo de salir de Vigo con destino a Oporto. Por causas que se desconocen, el ferrocarril se salió de los raíles, provocando el fatal desenlace. Es un tren muy viejo, venía muy ligero. Yo vi que veníamos en el segundo vagón. Y de golpe fue cuando sentimos el golpe. Veníamos yo y mi señor al lado, y de golpe fue el ruido, el golpe y los gritos de la gente. Inmediatamente después comenzaron a llegar las asistencias para socorrer a las víctimas del accidente. Los que pudieron salir por su propio pie así lo hicieron, mientras bomberos y personal sanitario se esforzaban en ayudar al resto. El fatal resultado, 48 heridos de diversa consideración y 4 muertos. Estamos hablando de 61 billetes vendidos, más las personas que operaban el tren, el interventor y el maquinista. Estamos hablando de 63 personas. Y lo que sí también podemos confirmar es personas de bastantes nacionalidades los que iban en el tren. Vigo-Porto son dos ciudades que tienen una relación no solamente de vecindad y de negocio, tiene una relación también turística, y por lo que hemos sabido, probablemente algún norteamericano, algún italiano, probablemente un coreano, varios hispanoamericanos, en fin, era un tren con personas de distintas nacionalidades. El bar de la estación hizo las veces de enfermería antes de trasladar a todos los enfermos a diferentes hospitales de Vigo. También se procedió al levantamiento de los cadáveres. Recuperada la caja negra del tren, arranca ahora la investigación para determinar cuáles fueron las causas exactas del descarrilamiento del tren Celta. En la vía se estaban produciendo unos trabajos de mantenimiento rutinario, que provoca que se lleve a cabo un desvío en otra vía provisional, y eso obliga, según el reglamento de la circulación ferroviaria, a que haya una reducción de la velocidad. No sabemos a estas horas, lógicamente, cuáles han sido las circunstancias, pero sí es cierto que esos trabajos se estaban produciendo y que esa reducción de velocidad debería llevarse a cabo. Pero hay que decir una cosa, aquí en Porriño se hizo un arreglo ahí en el paso a nivel, que por cierto ya ha causado más de un fallecido por arroyo del tren, no para arreglar la vía, sino para conseguir más velocidad de paso, en una zona que es un pueblo de 20.000 habitantes, que todavía tiene las barreras del tren, cuando hay una ley del año 90 ya que prevé que no puede haber pasos a nivel por zonas urbanas. No tiene nada que ver una cosa con la otra, no las vamos a mezclar, pero desde luego, si eso se hizo para que el tren pase a más velocidad, evidentemente desde allí pasa a velocidad, evidentemente. De la investigación se ha hecho cargo el Juzgado de Instrucción número 2 de Oporriño en funciones de guardia. Bueno, pues eso es un poco el resumen de lo que ocurría el pasado viernes, como decimos, en Oporriño, muy cerca de la estación de Oporriño. Y bueno, pues todo esto ha, en primer lugar,
pues estamos en un momento en el que se está desarrollando una investigación judicial, como nos contaba Miguel Martín en esta pieza informativa, de la que ya tenemos algunos datos. Se los avanzábamos al empezar el programa: 118 kilómetros por hora, 2 avisos que se le enviaron al maquinista. El maquinista fue una de las víctimas, nacionalidad portuguesa. Entre el resto de las víctimas, un norteamericano y otros 2 ciudadanos vigueses, españoles, por lo tanto. Todo esto nos hace replantearnos la seguridad en nuestras infraestructuras ferroviarias. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que se puede mejorar? ¿Se están haciendo las cosas bien? ¿Tenemos unas infraestructuras ferroviarias lo suficientemente eficaces y eficientes también como para hacer frente a la situación y al momento en el que nos encontramos? Todas estas preguntas nos las hemos querido hacer a raíz de precisamente este trágico siniestro que se producía el pasado viernes, y para eso hemos invitado a esta mesa de debate la veían en esa pieza informativa, la alcaldesa de Oporriño, Eva García de la Torre. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ahí en Oporriño, donde tenéis, como decías en la pieza informativa en aquel momento, tenéis un paso a nivel que lleváis tú y también los gobiernos anteriores reclamando una solución al Ministerio de Fomento, insistentemente poniendo el grito en el cielo, y en este caso, aunque efectivamente no tiene nada que ver el siniestro, no está provocado, pero es un aviso. Los accidentes ocurren y en cualquier momento nos lo podemos encontrar ahí también con víctimas civiles que puedan estar paseando tranquilamente por la calle, ¿no? Es que lo que digo es absolutamente cierto y claro, es el momento de ponerlo sobre la mesa. Quiero decir, yo hace un año tuve una reunión con el director de Adif para plantearle el tema, porque además de que se hicieron unas adaptaciones de la vía porque se eliminaron paradas en Porriño para que el tren pudiera circular a más velocidad, porque fue así. El tema era que el tren circula a 120 kilómetros por hora, muchas veces pasa a esas velocidades y las barreras del paso a nivel no funcionaban. Y hay multitud de datos gráficos en el que se demuestra vídeos cogidos por los vecinos y tal. Entonces yo le mostré la inquietud, nos decían que no, que el tren era por mantenimiento, que al final reconocieron en aquella entrevista que efectivamente las barreras estaban fallando y que iban a cambiar todo el sistema porque no daban con la solución. Y lo cambiaron y desde entonces al menos las barreras funcionan. Por lo menos las barreras funcionan. Yo desde que ha ocurrido... Básico, sí, ¿no? Pues desde que ha ocurrido el accidente ya he visto que además han puesto semáforos que funcionan, que cuando estás allí no solo es que baje la barrera y haga el sonido, sino que han puesto unos semáforos, unas señales luminosas, y estos días los trenes están pasando más despacio, pero no es lo habitual. Entonces, como digo, las primeras noticias que salen de la investigación, lo que pasa es que el cuenteo es peligroso, porque llegar a conclusiones de una primera toma de contacto con los hechos que han ocurrido, yo creo que es un poco precipitado, ¿no? Yo creo que hay que esperar a ver más cosas, pero si había esa limitación de velocidad, bueno, pues habrá que determinar cómo era, en fin, todas las cosas que se tengan que determinar, qué información tenía el maquinista, cuánto tiempo hacía que pasaba por allí, o si le pasó algo. Sí, no, habrá que esperar al es decir, hay que esperar, claro, es decir, porque a mí me da la impresión que hablar de exceso de velocidad implica responsabilidad de... Y me da mucha tristeza, porque no hay que olvidar que estamos hablando de un accidente de trabajo, de que hay una persona que cuando estaba trabajando perdió la vida. Y eso, bueno, yo quiero que se trate con el máximo respeto, ¿no? Por eso lo digo siempre. Sin duda, sin duda. Nos acompaña también el secretario general del Eixo Atlántico, Son Vázquez Mao. Son, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes también. Bueno, vosotros desde el Eixo Atlántico también habéis estado reclamando una reorganización de las infraestructuras ferroviarias. Vosotros fuisteis precisamente los impulsores de la modernización de este tren que descarrilaba, el tren Celta. Fuisteis un poco los padres de esta modernización del tren. Hemos hablado además en muchas ocasiones que desde entonces consiguieron ganar muchísimos viajeros en esa conexión, algo que un tren que era antediluviano, el modelo anterior, que cubría esa ruta entre Vigo y Oporto. Pero esto lo que viene a demostrar es también eso que llevabais diciendo desde que se puso en marcha el tren Celta. Hay que modernizarlo todavía más, ¿no? Sí. Efectivamente, había un tren antediluviano que lo sustituyeron por un tren prehistórico.
Lo que hicieron fue una racionalización de los tiempos consistente en eliminar paradas, pero no hubo ni una sola inversión en la vía. Cuando se plantean, por aquel desacuerdo entre Renfe y Comboios de Portugal, suspender el único tren que había que comunicaba pues, la segunda ciudad de Portugal con la 13ª ciudad de España, o si queremos el primer puerto de pesca de Europa con la segunda ciudad de Portugal, ¿verdad? Eso no tiene ninguna lógica. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues yo creo que por la presión nuestra buscan una solución temporal. Y nosotros les dijimos, nos vale para allá, pero no nos va a valer dentro de un año y medio. Porque estamos hablando de una vía que se inaugura, el tramo entre Vigo y Tui, o Tui y Vigo mejor dicho, el 17 de marzo de 1878. Y estamos hablando de un tren que tiene un promedio de vida de 33 años. Es verdad que la Comisión Europea establece 35 años de promedio de los trenes, los hay que duran más. Pero se establece 50. Claro, es que no es lo mismo la vida que dura un Porsche que la vida que dura, pues no sé, en fin, una marca de coche más pequeño. Y no es lo mismo el coche que circula siempre por una autopista que el coche que circula siempre por una corredoira. Nosotros lo hemos dicho claramente, lo hemos repetido hasta la saciedad. La ministra, la exministra Ana Pastor, a la que tú has oído aquí defender pues, por su gestión en temas como el problema de los peajes o incluso con este mismo tema del tren, a partir de que le hacemos la propuesta, de repente deja de recibirnos, porque claro, nos dimos cuenta de que aquí la solución pasa por un único elemento. Y ese único elemento es la salida sur de Vigo. Yo tengo aquí el informe que le encargamos al especialista, al catedrático de ferrocarriles, Miguel Rodríguez Bugarín, sí, donde claramente refuerza esta tesis, por cierto, tesis, que fue director general, efectivamente, tesis que tengo que decir en honor a la verdad, que fue Cándido Rodríguez de Graña, cuyo hijo falleció en este accidente, ironías de la vida, de los primeros, junto con Manuel de la Fuente, el ingeniero jubilado que les asesora, el primero que propuso esta idea. Analizamos si era viable y no solo es viable, es la única posibilidad. Y esto me lleva para acabar algo que es muy, acabar esta primera intervención, algo que es muy importante que entendamos. El problema de base es la falta de un modelo de ordenación del territorio y es la falta de un modelo de transportes. Porriño es área metropolitana de Vigo. Estamos asistiendo, se aprobó en el Parlamento, las luchas políticas, tiene que ser 14, tiene que ser 18, tiene que ser 21, pero no se ha hecho un análisis de áreas funcionales y de transporte de cómo esas áreas funcionales tienen que. Porriño es el parque, el polígono industrial de Vigo, donde mucha gente va a trabajar diariamente en su coche en una autovía de altísima siniestrabilidad. Sí. Primer elemento que no se contempla. Segundo elemento, está situado en el centro de una vía internacional. Una vez que en el año 2018 el tren de Madrid deje de venir por el Miño solo van a venir mercancías y el tren portugués más este tren de proximidad que va hasta Tui, ¿verdad? Si hablamos de una línea internacional, que los trenes no van a parar en Porriño, lo primero que tenemos que hablar es de que tenemos que sacar la vía del centro de Porriño. Estamos hablando de trenes como el Alfa Pendular o como el Albia, que en esa zona, por la situación geográfica, alcanzará velocidades de 185 km/h, con toda la seguridad, como alcanza en muchos tramos. Por lo tanto, eso no puede pasar por el centro de una ciudad, es descabellado. Yo lo decía el otro día en esta misma cadena, en este caso en La Ventana, a nivel nacional. Es completamente anacrónico que área metropolitana de Vigo a 15 kilómetros tenga un paso a nivel en el centro de la ciudad. O sea, casi recuerda aquellas películas de Berlanga, ¿verdad? Por lo tanto, lo primero que tenemos que plantear es, oye, ¿cuál es el modelo de comunicaciones? Nosotros tenemos muy claro, salida sur de Vigo, no hay otra alternativa, finalización del túnel que el ministro Blanco paralizó, hay que hacer justicia a todos, continuación de una línea de la que la ministra Pastor no quiso, se desentendió absolutamente, porque aquí responsabilidades tienen todos, unos y otros, por lo menos los que han pasado por el gobierno nacional. Línea nueva, por lo menos hasta Guillarey para la conexión con las mercancías, que también hay que sacar, las mercancías van a seguir viniendo por ahí, al puerto de Vigo, y hay que sacarlos del centro de Porriño. Una línea que estamos hablando de 30 kilómetros, por lo tanto, que incluso permite un bypass para el actual tren, que yo entiendo que debería quedar como un metrotren de servicio del transporte metropolitano. Es decir, un metrotren que comunique pues Tui con Porriño, con parada en las Gándaras para que la gente... Llamémosle tren de cercanías. Sí, utilizamos tren de cercanías como en Madrid o Barcelona, metrotren se utiliza en Asturias, con parada en las Gándaras, de forma que la gente pueda coger el tren en Vigo, en un apeadero, en fin, o en un areal, donde tal, y en 20 minutos esté en el puesto de trabajo sin tener que jugarse la vida todos los días en las curvas de Tameiga, Tameiga, se me confundo con el Tameiga, perdón, con Tameiga. Yo creo que ese es el modelo al que tenemos que ir y a partir de ahí hablamos de otras cosas. Porque el accidente, lo decías muy bien, no tuvo que ver con esto, probablemente. Aunque tiene cosas que yo también después me gustaría reflexionar porque no me encajan. Pero puede haber tenido que ver con esto.
¿Y si el tren descarrila y en vez de irse contra el pilar del puente, se va contra el paso a nivel? Es decir, que estamos hablando de temas que en cualquier mente siglo XXI, Galicia, región marítima de España, Unión Europea, es que mire usted, con todos los respetos, no estamos hablando, en fin, y que nadie se lo lleva mal, pero no estamos hablando de Albania, no estamos hablando de la Unión Europea, de la fachada atlántica, cuando se acaba de abrir el canal de Panamá, con el tráfico que va a venir de allí, con lo que esto va a suponer en términos de conexión de la fachada marítima para el desarrollo económico. Y a veces parece que estamos hablando, pues eso, de Albania, de Kosovo, o de zonas más... La verdad es que a veces tenemos muchas veces esa sensación, incluso cuando hacemos reivindicaciones desde aquí, que nos hacen el mismo caso que si fuéramos Albania. Eso también es verdad. Tenemos también con nosotros a Antonio Conde, que es portavoz de comisiones obreras entre los trabajadores de Adif. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, lo decía antes, Eva, esto es un accidente laboral también al mismo tiempo. Me imagino que habrás acudido mucho al colectivo de los trabajadores, ¿no? Bueno, yo antes de nada quería lamentar este trágico accidente, ¿no? Tenemos un compañero en el cual coincidía muchas veces durante los días. Yo me traslado de Pontevedra a Vigo y coincidía con él cantidad de veces con Miguel, y el hijo de otro compañero, de Cándido. Nosotros manifestar que estamos con los familiares de las víctimas y desear que una pronta recuperación de los heridos, ¿no? Y que nos tienen a comisiones para prestarles el apoyo que necesitan. Me decías que... Te decía que me imagino que esto ha conmocionado, me imagino que igual que a ti, que te vemos desde luego sin duda, y no, como no puede ser de otra manera, obviamente, emocionado porque estamos hablando de compañeros de trabajo. Y llevamos mucho tiempo juntos, yo estoy en Adif, él estaba en Renfe, pero bueno, la relación que teníamos era diaria y muy buena relación. Pero seguro que muchos de vosotros, que muchos de los trabajadores, cuando habléis de esto, y especialmente seguramente no el viernes, pero en los días posteriores seguro que muchos decís, bueno, es que esto ya se veía venir, es que ya habíamos hablado, ya habíamos presentado ideas, propuestas para mejorar este tipo de situaciones, o no, a lo mejor no, a lo mejor estáis sorprendidos y no entendéis cómo ha podido ocurrir algo así. No, en concreto yo no me planteé ningún tipo de mejora en ese sentido. En concreto en este accidente está en fase de investigación. La investigación determinará qué fallos hubo en ese accidente, pero bueno, decir que el sistema de circulación que hay en ese punto concreto, que es de control de tráfico centralizado, lo hay en muchos sitios de España, pasan cientos de trenes, miles de trenes al día. No suceden accidentes casi nunca, hay muy pocos accidentes. El índice de accidentes en ferrocarriles es bajísimo, muy bajo. Es bajísimo, es un medio de transporte muy seguro. Pero bueno, la seguridad al 100% de accidentes cero, no hay ningún sistema que lo pueda garantizar. Claro. Entonces habrá que determinar, los investigadores determinarán cuáles fueron las causas de este accidente. Y después aplicar las medidas correctoras necesarias para que esto no vuelva a suceder. Pero cuando uno escucha los datos, por ejemplo, los que apuntaba Sean, un tren inaugurado y la puesta en marcha de la inauguración de las vías, decías, en 1878, que no se ha movido ni una viga desde 1878. Un tren que tiene, ¿cuántos años la máquina? Pues la serie 592, no sé el accidentado si pertenece a esa o a la subserie. La 592 es del año 1981 y la subserie, que es la misma, fue reformado en el año 2000. Es decir, era un tren en todo caso de 33 años, hombre, sí con una reforma, pero claro, es como un coche, sí le puedo cambiar el motor y todo, pero no es lo mismo un coche hace 30 años que un coche hace 5. Cuando uno tiene todos estos datos, hombre, yo creo que sí que cabe lugar a la reflexión y a decir, bueno, llevábamos mucho tiempo, no sé desde el conjunto de los trabajadores internamente, pero desde luego los medios de comunicación sí que lo habíamos hecho, y a través de colectivos, en este caso por ejemplo el ISO Atlántico y muchos otros colectivos. Recordamos por ejemplo también a la plataforma Salva o Tren, que lleva mucho tiempo reivindicando una reestructuración del sistema ferroviario en Galicia, concretamente en el área de Vigo y en la provincia de Pontevedra, diciendo, señores, esto de aquí
hay que darle una vuelta, hay que hacer alguna cosa. Desde el gobierno la respuesta es casi siempre la misma. Estamos pensándolo, estamos viéndolo, es una zona orográficamente muy complicada para establecer modificaciones, para establecer cambios. No sé, ¿cómo lo veis los trabajadores? A ver, nosotros vemos que sería interesante o sería necesario hacer ese tipo de inversiones en mejora de la infraestructura, en corregir ciertas curvas, igual que se hacen en las carreteras, en poner vías dobles, en electrificar, en poner más apeaderos y de ahí la verdad es que los ayuntamientos están un poco de espaldas al ferrocarril, que podrían los ayuntamientos tener como un aliado al ferrocarril, no como un enemigo. Quiero decir que el ferrocarril es un medio de transporte público eficaz, muy bueno, y coordinarlo con otros sistemas de transporte, como puede ser la carretera, o en el caso de Vigo, los barcos, que es otra asignatura pendiente, ¿no? Y los aeropuertos también, las estaciones intermodales, dotar de intermodalidad. Efectivamente, es una asignatura pendiente también que tiene la administración, y empujar en ese sentido. Nosotros estamos porque se modernice el ferrocarril. No sé si las causas de este accidente fueron alguna de ellas, no lo sé, pero en todo caso, si se determina que alguna de ellas es, nosotros estaremos ahí y lucharemos para que esto se mejore, porque lo que queremos es mejorar. Eva, no sé, decía Antonio, estabais un poco de espaldas. Mira, os voy a poner un ejemplo, un poco para que se vea que es así. La estación de Chapela desapareció por el nuevo trazado de la alta velocidad. Bueno, pues hay un espacio en la vía convencional que va a Vigo-Guisar que perfectamente se podría ubicar allí un apeadero. Pues no se ubica un apeadero. ¿Y es por qué sucede eso? Porque bajo nuestro punto de vista, quizás los municipios no están apoyando al ferrocarril, no lo están viendo como un sistema. No sé si he entendido eficaz. bien el ejemplo. El apeadero que había en Chapela, ese que dejó efectivamente de utilizarse, además hubo muchas protestas ciudadanas solicitando que se mantuviese. Se podía trasladar perfectamente un apeadero en la vía convencional que va a Vigo-Guisar, que es por donde circula diariamente los trenes que van a Redondela, a Santiago, Pontevedra y demás. Que se vuelva a activar para esas conexiones. No, que se implante, que se instale ahí un apeadero. Otro, por ejemplo, que hablábamos de la intermodalidad, los viajeros que vienen en los barcos de Moaña y Cangas, hay una vía que está en transatlánticos, donde se coge el barco, en el muelle de transatlánticos, donde también atracan cruceros. Pues ahí perfectamente podría instalarse un apeadero para que suba la gente al tren y desde ahí vaya a Santiago, que es lo que hacen habitualmente las personas que vienen del transatlántico, van a la catedral a abrazar al apóstol. Van por autobús generalmente, por autobús. Bueno, es un par de ejemplos, el compañero decía otro, el de Gándaras, que es muy oportuno, nosotros ya lo planteamos, y también Ana Pastor. Le trasladamos ese tipo de conclusiones y otras, ¿no? O, por ejemplo, en la vía de Marín. O sea, los municipios están viviendo un poco a espaldas del ferrocarril y lo ven como un enemigo. Y yo, de luego, no lo veo. Los tranvías están circulando por infinidad de ciudades de Europa y circulan en la misma plataforma que circula la bicicleta, el peatón y los coches. Eva, ¿qué estabas? Sí, estoy diciendo que no porque, quiero decir, lo que yo planteo... ¿No estáis enfadados con el ferrocarril porque pase por el medio de Porriño? No, pero yo estaría enfadado con que una autopista permita circular en la puerta de mi casa a 120 km/h a los coches. Quiero decir, es el mismo ejemplo. Es eso. Es decir, es que en Porriño ha habido un accidente ahora que han habido 4 fallecidos, desgraciadamente, con 40 y muchos heridos. 48. Pero ha habido muchos arrollamientos, que ya ha habido fallecidos anteriores por el tren. Que es verdad que se bajan las barreras, pero es verdad que muchas veces se baja la barrera y el tren no pasa, y no pasa, y no pasa, y no pasa, y la gente la percepción de peligro la va perdiendo. Porque es así. Y cuando yo fui a hablar con el director general de Adif, no sé si era el director general, pero bueno, yo le pongo ese cargo. Sí, pero creo que era un director general de infraestructuras de Adif. Se lo planteaba, porque las barreras al funcionar unas veces sí, otras no, a veces se bajaban cuando no pasaba ningún tren y luego subían. Lo que hacen es que la percepción de peligro se escape.
Yo no digo que el tren no tenga que existir, todo lo contrario. Digo que nosotros necesitamos, y en eso estoy completamente de acuerdo con Joan, en que, lo que necesitamos es una hoja de ruta que dé una respuesta a las necesidades de comunicación entre las ciudades, entre todos los núcleos, y más ahora que se pone en marcha el área metropolitana. Ahora bien, lo que insisto es que por Porriño, por el centro de Porriño, pasan los trenes, han quitado paradas, es decir, frecuencias de paradas, ya no puedes coger el tren por la noche para venir a Vigo, en tren, que se venía. Y el tren a esas horas, y a las horas de la mañana, pasa a mucha velocidad. Entonces, sobre todo no tener parada, tal vez en la estación. Claro, por eso hace mismo, es decir, es que lo que se hizo Sí. fue eso, adaptar la vía para que el tren pase mucho más rápido. Claro. Y pasa por el centro de la ciudad. Si el tren es una hipótesis poco probable, bueno, es una cuestión de probabilidad, de verdad, el que ocurra un accidente. El problema es que si ocurre un accidente, las consecuencias sean lo menos graves posibles. El accidente no es cuestión de probabilidad, la cuestión de probabilidad es cuántas víctimas haya. No, pero da igual, quiero decir, si hay un fallo mecánico, o hay un fallo humano, o hay un obstáculo en la vía, o cualquier circunstancia, puedan provocar un accidente, y si es en dirección contraria a la que ocurrió el otro día, se mete en la Plaza de Abastos de Porriño, ¿sabes qué pasa? A pocos metros de la Plaza de Abastos. Claro. Es decir, si el tren, este siniestro que ocurrió, se puede ver cómo queda finalmente el convoy, se ve que, bueno, que el talud de tierra lo ha frenado, pero si ocurre en un sitio Y el descarrilamiento, evita que se salga más, claro, sobre todo, pero si ocurre en un sitio que no tiene esa barrera natural, ¿dónde se mete el tren? Claro. En el concello, directamente. Y la catástrofe humana puede ser incalculable. Entonces yo creo que yo cuando planteo el soterramiento, hombre, yo no sé si es que vaya por un túnel o deje de ir, yo no tengo conocimientos técnicos, yo soy de profesión abogada, bueno, y ahora alcaldesa. No me voy a meter en cuestiones que no me competen y en las que ni sé ni entiendo, y lo que puedo tener es, digamos, que alguna información, pero desde luego no los conocimientos como para... No, el planteamiento es que los alcaldes planteéis cuáles son las necesidades que Claro. tenéis en vuestros ayuntamientos. Pero yo, por ejemplo, y hay una solución que se dio en técnicos sean los Ponferrada que- y el tren va abajo. Si me permites, No necesariamente soterrado, pero Claro. el peligro, es decir, que el tren vaya encajonado por el centro, evita el peligro de un descarrilamiento. yo, si me permitís, vamos a ver. Yo quería matizar dos cosas. Primero, estoy de acuerdo de fondo con lo que transmitís, pero creo que el análisis no sé si está errado, yo por lo menos estoy de acuerdo. Vamos a ver. Yo no creo que los ayuntamientos estén en contra del tren, en absoluto. Yo lo que creo es que el tren no es competencia municipal. Con lo cual, una Yo alcaldesa... creo que Antonio no decía que estén en contra, yo creo que decía Bueno, que estén no lo espaldas. reivindiquemos requiere un más. poco de Efectivamente, espaldas tiene al razón, ferrocarril. tiene razón, acepto la enmienda. El matiz. El matiz, bien, efectivamente, pero yo tampoco creo que sea así. Creo simplemente que no es competencia municipal, es algo sobre lo cual los ayuntamientos no tienen ningún margen y por lo tanto bastante llegan con gestionar el día a día para luego meterse en algo que casi no tienes capacidad, ¿no? Claro, aquí vuelvo a lo esencial. Aquí creo que el problema no es decir, bueno, pues tenemos esta opción en Chapela, tenemos esta opción que yo ponía a título de referencia en Las Gándaras, no. Yo creo que aquí el tema es, empecemos a pensar y a planificar en clave de territorio. Porque aquí, por lo menos en Galicia, seguimos, cada vez que oímos la palabra planificación, echamos la mano a la pistola. Parece que le tenemos miedo. Vamos a ver. El nuevo modelo ferroviario español parte de que lo que son las entidades centrales, el operador Renfe o incluso Adif, se ocupan de las grandes cuestiones, es decir, alta velocidad, grandes líneas de mercancía, etc. Las pequeñas líneas, la antigua línea del tren que queda obsoleta por el AVE, esto a las autoridades centrales de Renfe, de Adif, no les interesa lo más mínimo. Nosotros hace años planteamos una idea que nadie se hizo eco de ella, excepto el Partido Popular, que sí se hizo eco, pero luego no hizo absolutamente nada, con lo cual el resultado fue el mismo. Incluso el nombramiento de Miguel Rodríguez Bugarín como director general de movilidad tenía aquella finalidad y luego pues no se hizo nada a pesar de los esfuerzos de Miguel Bugarín, incluso del propio consejero, de Agustín Hernández, que creía en esto, que era algo que nosotros llevamos tiempo defendiendo, que era la creación del ente Ferrocarriles de Galicia, que por cierto, hay un partido ahora, creo que es el BNG, que lo lleva en el programa, ¿no? Claro, es que esto no es de ahora.
Esto ya hace más de 12 años que llevamos hablando de esto. La posibilidad de crear un ente, Ferrocarriles de Galicia, que sea pues como hay los ferrocarriles de la Generalitat, el Euskotren, que se encargue de lo que son estos servicios de proximidad, de planificarlo, de planificar ese tren que sea ese metro de la ciudad atlántica que comunique nuestras ciudades de referencia en tiempos promedio de extremo a extremo 45-60 minutos. En el caso del eje atlántico ferroviario ya está por la vía del AVE, pero estamos hablando pues de Vigo-Orense, estamos hablando de Orense-Lugo, Lugo-Coruña, etcétera, y que dé servicio también a las pequeñas poblaciones del medio, que claro, para poder coger un tren de media o larga distancia tienen que ir a una estación de conexión, porque lógicamente no puede parar en todas. Y ahí es donde tiene lógica, tiene usted, área metropolitana de Vigo. Si tuviéramos los ferrocarriles de Galicia, diseñarían y dirían, ¿cómo vamos a comunicar Vigo con el aeropuerto, con la universidad, con las áreas industriales que están en Porriño, hasta el límite de la frontera, ¿verdad?, de la antigua frontera? Bien, eso tendría alguna lógica y ahí sí que entonces vamos a ver, vamos a hacer un apeadero en Urzaiz, vamos a hacer, o perfectamente, además, en la parte de la estación de pasajeros esa non nata, vamos a hacer un apeadero en Chapela, vamos a hacer un apeadero en As Gándaras. ¿Y qué tipo de tren vamos a tener? Por lo tanto, el problema yo creo que es decir, bien, vamos a planificar de una vez, vamos a pensar a 40, 50 años vista cómo crece la población, vamos a definir el modelo que se ocupe de la proximidad, de los problemas de proximidad, porque las grandes cuestiones ya están en clave de Estado, ¿no? Y luego hay otra cuestión importante. La dejamos para la vuelta de publicidad, que me están diciendo ya desde hace un ratito que tenemos que hacer un alto, y enseguida volvemos aquí en Vigo a Debate.